Primer libro de Corintios, capítulo 2. La enseñanza no va a ser larga, hermanos, va a ser un tiempo breve, pero sí le invito por un momentito a estar de pie para tener la lectura bíblica de pie. Primera de Corintios, capítulo 2. Le invito a que leamos alternadamente los primeros 5 versículos de este capítulo. Primera de Corintios 2, versículos 1 al 5. Leamos alternadamente, dice así la Biblia. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Juntos el 5, hermanos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por la bendición de tener su palabra en nuestras manos. Gracias por la bendición que podemos recibir a través de la enseñanza del libro de Primera de Corintios. Gracias por haber usado al apóstol Pablo para ser un instrumento en iniciar esta iglesia y en instruirles a través de las cartas que pudo escribirles. A veces de una manera dura, pero necesaria. Señor, gracias por el honor de tener en nuestras manos su preciosa palabra. Ayúdenos el día de hoy a seguir aprendiendo y a tomar la enseñanza que podamos tomar de este libro, de esta sección que estaremos viendo en este día. Le damos gracias y rogamos su ayuda. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Recordemos que el apóstol Pablo, hermanos, está atacando uno de los problemas más fuertes que había en la iglesia, y este es el problema, hermano, de las divisiones. El apóstol se ocupó en el capítulo anterior de denunciar las divisiones que se habían manifestado en la congregación de Corinto, y eso le llevó, hermano, a desarrollar una enseñanza sobre un contraste muy notable que llegó a desarrollarse en la ciudad de Corinto, y hermano, y en el ambiente de la iglesia. Hermano, había dos facciones, hermano, en la ciudad de Corinto. Había varias facciones en la iglesia. Hermanos, Pablo enseña sobre el contraste entre los hombres que buscan la gloria y la sabiduría humana, aquellos hombres, aquellas personas, hermano, que se enfocaban en recibir la gloria del hombre, aquellas personas que se enfocaban, hermano, en la elocuencia, en la sabiduría, en la retórica, que era algo muy común en el ambiente de la ciudad de Corinto. Ellos rechazaban el mensaje de la cruz. Aquellos que exaltaban al hombre, aquellas personas, hermano, que tenían una filosofía humanista, exaltaban al hombre, se exaltaban a sí mismo, tenían el mensaje de la cruz como un mensaje de locura, hermano, un mensaje insensato, un mensaje, hermano, que rayaba en necedad para ellos. Hermano, quien exaltaba al hombre, quien exaltaba la sabiduría humana, no les cabía en la cabeza cómo, hermano, un mensaje podía estar enfocado en alguien que vino a este mundo y que tuvo oportunidades, hermano, de reinar en este mundo, pero fue a la cruz del Calvario, fue humillado, fue pisoteado, y para aquellos que exaltan
al hombre, hermano, ¿de qué sirve un Mesías muerto? ¿De qué sirve el mensaje que está centrado en un Mesías muerto? Hermano, Pablo nos deja ver aquellos que exaltaban la sabiduría, y Pablo nos deja ver también, hermano, aquellos a quienes se les tachaba de locos, pero que habían puesto su confianza, habían puesto su esperanza en aquel que vino a la cruz del Calvario, hermano, a pagar por nuestros pecados. Mire, dicho de manera muy sencilla y muy práctica, hermano, a los cristianos los tenían como locos, los tenían como necios. ¿Por qué? Por poner su esperanza en un Mesías muerto, en un Mesías que padeció. Y hermano, aquellos que rechazaban a Cristo se paraban el cuello y se sentían sabios, se sentían poderosos, se sentían los más importantes de la sociedad, hermano. Algunas personas no reconocían, hermano, la autoridad del apóstol Pablo. Lo despreciaban, acusándole de tener un mensaje muy falto de poder en un sentido humano, muy falto de elocuencia. Pablo, su mensaje no se caracterizó, hermano, por la elocuencia y por la supuesta sabiduría que utilizaba mucha gente en la ciudad de Corinto. Pablo, hermano, da razones por lo cual renuncia a la sabiduría del mundo. Pablo da razones, hermano, por qué cuando él predica su mensaje no lo hacía como la gente de Corinto, hermano, esperaba que lo hiciera. La gente de Corinto hubiera esperado a un predicador, hermano, que echaba mano de elocuencia, que echaba mano de palabras, hermano, rimbombantes, que echaba mano de una profunda retórica, y veían a Pablo, hermano, como un predicador muy simple, muy sencillo. Hermanos, hoy en día el uso de la radio ya no tiene tanto alcance, a lo menos en las ciudades, hermano, creo yo. El uso de la radio ya no tiene tanto impacto como lo tenía hace muchos años, hermano. Yo no sé cuántos aquí, hermano, le tocaría escuchar radionovelas. Años atrás, muchos hermanos estaban muy atentos a lo que salía en la radio, a escuchar noticias en la radio. Yo recuerdo que allá donde yo nací, hermano, en Cananea, cuando era niño, la radio tenía mucho impacto, la radio tenía mucha influencia, hermano. Particularmente en una radiofusora de Cananea había un locutor, hermano, que era como un héroe en Cananea, hermano. Era el señor Pepe Murrieta, hermanos. Este personaje tenía varios espacios de tiempo durante el día, y yo recuerdo, hermano, estaba chiquito, hermano, pero recuerdo a familiares, a personas que estaban muy atentos para sintonizar a don Pepe Murrieta. Hermano, muchos hacían el comentario: don Pepe Murrieta, a veces no estamos muy de acuerdo con lo que dice, a veces no entendemos mucho de lo que dice, pero lo dice de una manera muy suave, lo dice de una manera muy impactante. Hermano, don Pepe Murrieta era reconocido por su elocuencia, por su oratoria. Hermano, como le digo, no todos estaban de acuerdo con lo que Pepe Murrieta decía, pero muchos decían:
no estaré de acuerdo con lo que dice, pero lo dice de una manera muy suave. Lo dice de una manera muy entretenida. Lo dice de una manera muy rimbombante. Tenía una forma, una manera muy peculiar de dirigirse a su audiencia, y eso le ganaba el favor de muchos. Hermano, ese era el ambiente, ese era el tono en la ciudad de Corinto. Hermano, había personas que estaban dispuestas a pagar, hermano, para que personajes vinieran a enseñarles cómo expresarse, cómo dirigirse, cómo dar un discurso, cómo dirigirse a las demás personas. Pero, ¿qué hace Pablo, hermano? En esta sección del capítulo 2 de Corinto, Pablo nos da testimonio de la forma, de la manera, cómo Pablo llegó a la ciudad de Corinto y cómo fue su forma, su manera de expresarse. ¿Qué es lo que Pablo nos muestra en estos primeros versículos, en esta sección del libro de Primera de Corintios? Noten los primeros dos versículos, hermano. Mire versículo 1 y 2. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, cuando fui a la ciudad de Corinto, note, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de qué, hermano, o de sabiduría. Lo primero que Pablo les deja saber a los hermanos de Corinto es que él no llegó a ellos como llegaría un hombre de Corinto popular. Pablo no llegó a ellos, hermano, buscando apantallarles en la forma o en la manera que Pablo sabía cómo podía impactar a la gente. Pablo no llegó a ellos como la gente lo hubiera esperado. Pablo llega a ellos, hermano, de la manera más simple, de la manera más sencilla. Simplemente Pablo llega a ellos como un testigo del Señor Jesucristo, como alguien que viene a ellos a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y de lo que Dios había hecho, hermano, en la vida de muchas personas. Ahora, es importante tener en mente lo siguiente, hermano. Pablo no ignoraba cómo era la gente de la ciudad de Corinto. Hermano, la gente de la ciudad de Corinto era muy popular, como lo vimos al principio, hermano, por su inmoralidad, por su pecado, por su idolatría. Pero la gente de Corinto también era muy conocida, hermano, por su inclinación muy marcada a exaltar a los grandes oradores, a exaltar a aquellas personas que tenían la facilidad y la capacidad para dar grandes discursos de manera muy elocuente. Ahora, hermano, Pablo no llegó a los hermanos dándoles por su lado, hermano, hablando de forma muy elocuente, hablando de una manera muy elevada. Pablo no llegó a ellos de esa manera, no porque no supiera expresarse en ese nivel. Hermano, Pablo era alguien altamente preparado, hermano. Pablo es una persona que tiene amplio conocimiento en muchos campos, hermano, en muchas áreas. Pablo no solamente era alguien preparado bíblicamente, hermano, Pablo bien pudo llegar a ellos
y como diríamos, hermano, darles un tremendo quemón, hermano, con un mensaje altamente elocuente, rimbombante, de tal manera que la gente se quedara impactada con la boca abierta, diciendo: ¡qué tremendo orador es este hombre, Pablo, el predicador! Pero, ¿qué dice a ellos, hermano? Cuando fui a vosotros anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, hermano, sino a Jesucristo, y a este, ¿qué, hermano? Crucificado. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con estas palabras? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, la idea de las palabras, Pablo les expresa a los hermanos: mi intención al llegar a ustedes, yo no estaba preocupado a quién tenía en mi audiencia. Yo no estaba preocupado quiénes me estaban escuchando. Yo no estaba preocupado por darles por su lado. Yo no estaba preocupado por impactarles con un gran discurso. Pues Pablo dice: yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, lo que Pablo está diciendo es que sencillamente él se enfocó en dar de manera muy sencilla, hermano, el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Lo que Pablo quiere decir, hermano, él no trató de usar mensajes extraños. Él no trató de usar la elocuencia, la retórica para convencerles echando mano de una estrategia humana, echando mano de el mucho verbo, la mucha labia, como se diría. Pablo simplemente, hermano, se enfocó y se dedicó a darles el mensaje de una manera sencilla, profunda, presentándoles a Jesucristo. Y hermano, aunque le tacharon de loco, aunque muchos lo menospreciaban y aunque muchos se burlaron, pero les presentó el mensaje sencillo, hermano, de Jesucristo. Y dice Pablo: y a este crucificado, y a este muerto por nosotros en la cruz del Calvario. En el capítulo 15, Pablo menciona, hermano, de manera muy clara y específica una descripción del evangelio, del mensaje que había compartido con ellos, demostrando con las escrituras, hermano, la necesidad de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Hermano, ¿de qué serviría un mensaje rimbombante? ¿De qué serviría un mensaje altamente elocuente? Hermano, la elocuencia, el apantallar a la gente, ¿de qué serviría, hermanos? ¿De qué serviría? Hermano, ¿cuál es la necesidad que teníamos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Cuál es la necesidad de toda persona a nuestro alrededor que no ha nacido de nuevo? Hermano, su necesidad es escuchar el mensaje sencillo, hermano, directo y claro del evangelio. Hermano, cuánto consuelo y cuánto ánimo podemos encontrar en el testimonio del apóstol Pablo. Un comentarista decía, hermano,
La experiencia de Pablo es como haber ido a predicar a los grandes catedráticos de la universidad, hermano, con mucho conocimiento, con mucha información en su mente, en su cabeza, y llegar a ellos, hermano, con un mensaje muy sencillo, en la opinión de ellos, con un mensaje muy simple, pero poderoso, hermanos, pero poderoso. Hermano, la iglesia, la ciudad de Corinto, conocida como una ciudad perversa, conocida como una ciudad de gente difícil, hermano, no hay una cifra, pero algunos estudiosos, hermano, llegan a la conclusión que fue en la ciudad de Corinto donde numéricamente hablando, hermano, hubo una mayor respuesta. Qué interesante que un mensaje por un personaje que es menospreciado porque no trae un mensaje elocuente, porque no trae un mensaje impresionante, hermano, un mensaje que era locura, un mensaje despreciado, pero que logró impactar, hermano, a muchísimas personas. Y muchísimas personas, hermano, llegaron a ser transformadas. Mire, estuve platicando, hermano, cuando estuve fuera, con un hermano que se acercó a mí, hermano, con algunas preguntas sobre homosexualismo. Y en el pensamiento de esta persona, él decía: pastor, no es que yo dude del poder de Dios, pero yo creo que estas personas no cambian. Qué difícil que estas personas cambien. Qué difícil que alguien que se ha entregado al pecado y a la perversidad pueda vivir una vida correcta, agradable a los ojos de Dios. Y hermano, ¿qué dice la Biblia de los hermanos de Corinto? En el capítulo 6, no voy a ir, hermano, pero en el capítulo 6, la Biblia dice: acuérdense que los adúlteros, los fornicarios, no entrarán en el reino de Dios. No erréis. Tampoco los borrachos y drogadictos, etcétera, etcétera. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y qué les dice Pablo? Y esto erais algunos, pero ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados. Hermano, en la opinión de mucha gente de Corinto, Pablo era un predicador muy simple, muy sin chiste, con un mensaje nada impactante. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos, hermano? No me avergüenzo del evangelio, porque es que, hermano, poder de Dios para salvación. Hermano, no necesitamos rellenar el mensaje de una manera muy impresionante, impactante. Hermano, el mensaje claro, sencillo y directo puede obrar, hermanos. Y como vemos el ejemplo de la ciudad de Corinto, muchos fueron tocados, hermano. Muchos fueron impactados por ese mensaje que muchos llegaron a despreciar. Lo primero que Pablo muestra, hermano, es que él no llega a ellos buscando impresionarles. Él llega a ellos de manera muy sencilla. Ahora, hermano, si llega a ellos de manera muy sencilla, sin echar mano de la elocuencia y la retórica, hermanos, ¿dónde estaba la confianza de Pablo? ¿En dónde estaba la confianza de muchos de los oradores de Corinto? En su habilidad, en su elocuencia, en su facilidad de palabra. Hermanos,
¿dónde estaba la confianza del apóstol Pablo? Mire versículo 3 y 4. Y estuve entre vosotros, ¿con qué, hermano? Con debilidad y mucho temor y temblor. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Note versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi qué, hermanos, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de qué, hermanos, del Espíritu y de poder. Hermano, ¿dónde estaba la confianza del apóstol Pablo? Y hermano, al compartir el mensaje del evangelio, al cumplir con nuestra responsabilidad de compartir con otros, de hablarles a otros. Aquí está una tremenda lección, hermano. ¿Dónde debe estar mi confianza? ¿En el hecho de que ya me aprendí el camino romano de la salvación, hermano? ¿Dónde debe estar mi confianza, hermano? ¿En el hecho de que ya tengo un mapa bien trazado ahí en la Biblia para saber de qué versículo a qué versículo ir? ¿En qué debe estar nuestra confianza, hermano? ¿En que tengo unas tremendas ilustraciones para compartir con la gente y darle el mensaje de salvación? Hermano, ¿dónde debe estar nuestra confianza? Y mire qué interesante. Hablando de dónde debe estar nuestra confianza, ¿alguien me ayuda a leer el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? Esas palabras del versículo 3, hermano, ¿hablan de alguien que tiene mucha confianza? Hermano, vea las palabras del versículo 3. Lo vuelvo a leer. Y estuve entre vosotros, ¿con qué, hermano? Con debilidad y mucho temor y temblor. Hermano, esas palabras hablan de alguien que pareciera que está frente a la gente temblando. Hermano, ¿quién quiere escuchar a alguien que está todo temblando y nervioso y tembloroso? ¿Qué espera la gente? Escuchar a alguien bien confiado. Escuchar a alguien, hermano, que ni nervioso se ve, ni mucho menos. Recuerdo que alguien decía, cuando vas a predicar, no te mortifiques porque estás bien nervioso. Más bien mortifícate cuando te sientes muy confiado. Mortifícate cuando te sientes que tú todo lo puedes. Hermano, ¿por qué esa actitud estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor? Sencillamente, hermano, porque Pablo era consciente, hermano, que no se trataba de él, no se trataba de su elocuencia, no se trataba de su retórica, no se trataba de lo bonito que pudiera expresarse. Hermano, era el mensaje del evangelio. Un mensaje, hermano, que no se puede transmitir confiando en que porque lo dije muy bonito ya la gente va a quedar con el ojo cuadrado, impactado. Hermano, ¿dónde estaba la confianza del apóstol Pablo? Hermano, ¿qué dijo Cristo allá en Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿dónde estaba la confianza del apóstol Pablo en predicar un mensaje, hermano, no confiando en él, sino simplemente, hermanos, refugiándose y entregándose al Espíritu Santo para que fuera
Dios, hermano, el Espíritu Santo, hablando a través de él. Hermano, dice al final del versículo 4, bueno, todo el versículo 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, ¿de qué manera se dio la demostración, hermano, de poder del Espíritu Santo? ¿De qué manera se manifestó, hermano? Que a pesar de ser un mensaje no impactante, a pesar que él se sentía débil, temeroso y temblando al predicar, ¿de qué manera, hermano, se manifestó el poder de Dios? Hermanos, ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién le está escribiendo Pablo, hermano? A una iglesia. Hermano, ¿cómo que le escribe a una iglesia? Hechos 19 nos da testimonio de que estuvo en Corinto por casi 2 años, hermano, y muchos creyeron. Muchos, a pesar del mensaje simple, a pesar de un mensaje que era compartido por un mensajero débil y con mucho temor y temblor, hermano, el hecho de que le escribe una iglesia, hermano, es nada más y nada menos la evidencia de que aunque fue un mensaje débil, hermano, pero fue un mensaje de poder, porque muchos fueron tocados, hermano. Muchas vidas fueron impactadas. Muchas vidas fueron transformadas, aunque están batallando. Sí, pero hermano, Pablo siempre se dirige a ellos como hermanos. ¿Por qué como hermanos? Hermano, Pablo no tenía dudas de la evidencia de su salvación, pero ciertamente son creyentes que están batallando, son creyentes que necesitaban instrucción, son creyentes que necesitaban que se les aclarara muchas cosas. Y mire cómo termina esta sección, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada ¿en quién, hermanos? En la sabiduría de los hombres, sino ¿en quién, hermanos? Sino en el poder de Dios. ¿Qué les está diciendo Pablo? Yo vengo a ustedes no confiando en mi palabrería. Yo vengo a ustedes no buscando impresionarles, simplemente les vengo a predicar ese mensaje que es locura para los que se pierden, ese mensaje centrado en la cruz de Cristo, centrado en la muerte, sepultura y resurrección de aquel que se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Mi confianza no está en mí, mi confianza no está en mi palabrería, mi confianza está en que es un mensaje predicado en el poder de Dios. Ahora, hermano, déjeme terminar diciendo 2 cosas, hermano. Encontramos aquí un reto muy especial. Pablo claramente nos deja ver, hermanos, yo no vengo a ustedes confiando en todo lo que yo soy y he sido en el mundo. Vengo a ustedes con mucha debilidad, refugiándome en el Señor y confiando en el poder del Espíritu Santo. Hermano, eso trae a nuestra mente la siguiente pregunta, debe traer a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Es el Espíritu Santo el que nos está moviendo y el que nos está guiando a hacer lo que hacemos, hermanos? ¿Estamos actuando, caminando, hablando, hermano, siendo guiados por el Espíritu Santo? Lo que hacemos, hermanos,
en el poder de quien lo hacemos. Dígame si no es cierto que a veces, hermano, hemos actuado de la siguiente manera. Lo hago, porque yo soy quien soy, y de que lo hago. Dígame si a veces no hemos actuado, hermano, como sintiéndonos Juan Camaney, y dígame cuántos son para no perder el tiempo y contarlos. Hermano, no se trata de quiénes somos. No se trata de nuestra capacidad. No se trata de que lo hago, porque yo sé que puedo. Hermano, Pablo llegó a ellos, Pablo les da testimonio de que cuando fue a ellos, hermano, él podía haberles impresionado. Él podía haberse puesto al nivel de los grandes oradores, hermano, bien picudos de Corinto, pero llegó, hermano, como el más débil. Llegó de una manera insignificante, confiando, hermano, en el poder de Dios, confiando en el mensaje sencillo, simple para muchos hermanos. Querido hermano, esto pone delante de nosotros el reto, hermano, de buscar caminar con Dios cada día, hermano. Esto pone delante de nosotros, hermano, el reto de buscar cada día, hermano, vivir con la confianza de que no estamos actuando por nuestras fuerzas y no estamos buscando hacer las cosas a través de los medios humanos, hermano, que nuestra sociedad utiliza para hacer sus cosas. Hermano, el ministerio de la iglesia es un ministerio espiritual, hermano. El ministerio de la iglesia lo debemos llevar a cabo, hermano, en el poder de Dios. Mire, pensando en el taller que hemos estado recibiendo y en la responsabilidad, hermano, de buscar a alguien para ayudarle, se me viene a la mente este versículo, hermano. Dice Pablo en el libro de Gálatas: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué, hermanos? ¿Hacer qué cosa? Restaurarle, ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándose a uno mismo, no sea que uno sea tentado. Hermano, ¿qué está diciendo Pablo en Gálatas? Pensando en nuestro trabajo, hermano, unos a otros, hermano, en nuestro trabajo unos a otros, en el trabajo de aquellos que nos paramos detrás del púlpito a enseñar la Biblia, a predicar la palabra de Dios, hermano, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, mi querido hermano, es permitirle al Espíritu de Dios, hermano, que Él pueda usar nuestras vidas como Él quiere hacerlo. Hermano, el Espíritu de Dios no puede tomar control de nosotros. No podemos ser llenos del Espíritu Santo, no podemos ser controlados por el Espíritu Santo si no se lo permitimos, hermanos. Tremendo reto que Pablo pone delante de nosotros en esta sección, hermano. Él les habla dando testimonio y recordándoles cómo fue su experiencia cuando llegó a ellos, hermano. No llegó buscando impactarlos, no llegó buscando dejarlos con el ojo cuadrado. Hermano, llegó con temor y temblor, entendiendo, hermano, lo frágil y débil que él era para el trabajo tan importante que estaba realizando. Hermano, nuestro trabajo unos a otros, unos con otros, nuestro trabajo como miembros de la iglesia, hermano, nadie somos suficientes. Nadie, hermano, somos supercapaces. No, hermano, somos débiles, frágiles. Pero con la ayuda y el poder de Dios, hermano, podemos hacerlo. Pablo da testimonio
hubo resultado, hermanos, hubo fruto. ¿Por qué? Porque la fe no estaba fundada en el gran apóstol Pablo. La fe estaba fundada, hermano, en el mensaje simplista para muchos hermanos de Corinto, pero el mensaje poderoso que Pablo predicó, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos buscar caminar con Dios cada día. Necesitamos, hermano, cederle al Espíritu Santo cada día el control de nuestra vida. No es en nuestras fuerzas, hermanos. No es en nuestra capacidad. Termino contando esta historia, hermanos. Cuando estábamos en el instituto, recibíamos una clase, hermano, de pedagogía. La clase tenía que ver, hermano, principalmente cómo tratar, hermano, y cómo enseñar a los niños principalmente. Y la hermana encargada de la clase nos dejaba siempre un montón de tarea, hermano, y ella nos decía, siempre enfatizaba, busquen hacer la tarea no solamente para para sacar una nota, busquen hacer la tarea para usar ese material con los niños. Y nos daban oportunidad de dar clase a los niños para usar el material que presentábamos como tarea. Hermano, un día llegamos a la clase, era la primera hora. Un compañero, hermano, presentó un trabajo. Mire, la clase empezaba a las 8 de la mañana. El trabajo, hermano, dejaba ver que era muy evidente que muy posiblemente el hermano que presentó ese trabajo empezó a hacerlo como 7:45, yo creo, hermano. Lo hizo con las patas, hermano. La hermana ya venía entrando al salón y todos empezamos a darle carrilla. Oye, amigo, ese trabajo, mira, te salió, ¿cómo lo hiciste? Etcétera, etcétera, etcétera. Y al hermano se le salió decir esto, hermano. Ustedes no se preocupen, al cabo que es para los niños. Hermanos, yo sentí pena ajena. Si yo hubiera sido él, yo le hubiera dicho a la maestra, mejor dame con un palo, maestra, pero no me digas todo lo que le dijo. Le puso una regañada, hermano. No por cómo estaba el trabajo, hermano, sino por su pensamiento. Al cabo que es para los niños. Hermano, desde el trabajo con los niños hasta el trabajo con los grandes, con los medianos. No importa con quién sea el trabajo, no importa con quién vamos a tratar. Hermanos, necesitamos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos hacerlo, permitirle que Él lo haga a través de nosotros. Porque acuérdense, Pablo dice, yo no llegué buscando gente, ya llegué, y agárrense porque llegó Pablo, y ustedes van a ver quién es Pablo. Llegó a ellos, hermano, tembloroso, débil, incapaz, pero en el poder de Dios. Dios nos ayuda, hermano, a buscar seguir el ejemplo de Pablo, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, le doy muchas gracias por su palabra. Le doy muchas gracias por el tremendo reto que Pablo nos transmite a cada uno de nosotros, Señor, a mí como pastor, como predicador, y en general a cada oyente, mi Señor, por nuestra responsabilidad del trabajo que debemos de realizar unos con otros. No se trata de nuestra habilidad humana, no se trata de la experiencia que ya hemos adquirido. Se trata, Señor, de entender que somos incapaces, somos débiles, pero necesitamos, mi Señor, su ayuda. Y usted está dispuesto, Padre, a tomarnos en sus manos y a usarnos a pesar de lo que somos. Señor, yo ruego que cada uno de nosotros siempre podamos ser un instrumento para exaltar su nombre, que su bendito nombre pueda ser glorificado en nosotros y a través de nosotros, Padre.
Ayúdenos, Señor, a ser persistentes en caminar contigo y en buscar, Señor, vivir una vida fructífera para la gloria de su nombre. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.